En Radiovisión presentamos Conversando con la Historia. Los hechos que han marcado nuestra identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este encuentro con la historia. Conversando con la historia, junto a mí, Marcelo González Borí. Marcelo, bienvenido a esta oportunidad que tenemos de desentrañar la historia de Iquique, la historia secreta, la historia pública, la historia es historia. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo, Iván, compartiendo para los auditores. Como tú bien dices, esta historia media compleja, media extraña, media rara, porque existe la historia oficial, que es la que nos enseñaron quizás desde chicos, y en la historia local, que hay que desentrañar lo que es mito y lo que es cierto, pero que de alguna forma nos va definiendo, nos va conceptualizando como los iquiqueños actuales que somos, en un Iquique, que si algo tiene que lo distingue del resto de las ciudades, y esto no es chauvinismo, es una gran y nutridísima historia. El modelo parece ser que nos indica que esta ciudad es como cualquier otra, sin mayores distingos y radicada solamente en el 21 de mayo de 1879, como una fecha cúlmine, principal y final, parece, de la historia, pero es mucho más que eso. O sea, de hecho, Iván, si tú miras el día de Iquique, porque Iquique no tiene una fecha de fundación, es el 23 de noviembre, que es cuando las tropas chilenas de Juan José Latorre desembarcan acá, cuando el coronel José María Soto, peruano, desocupa Iquique de sus fuerzas y queda vacío, y por lo tanto el cuerpo diplomático, el cuerpo consular le pide a las tropas chilenas que estaban bloqueando que se hagan cargo. Y el 21 de mayo, como tú bien dices, es una fecha sacramental. Porque la historia oficial, la historia empoderada del Estado, la que genera el proceso de chilenización, potencia la figura de Arturo Prat, potencia el sacrificio de los marinos de la Esmeralda, con el fin de chilenizar esta zona. Ahora, en este primer capítulo que vamos a desentrañar, nos vamos a meter en algo que yo sé que a ti te gusta, que tiene que ver con los bomberos, pero no vamos a hablar de bomberos. Vamos a hablar de lo que ocupan los bomberos, los incendios. O sea, lo que motiva la existencia de bomberos, pues. Claro. ¿Cuál crees tú, si en este primer tramo de nuestra conversación ha sido el efecto del fuego modelando el espíritu, y no solo el espíritu, sino también la geografía, el desplazamiento de las calles, el tipo de construcción de esta ciudad de Iquique? Iquique se distingue por lejos por ser la ciudad quizás más quemada de todo Chile. Esto se debe a una conjunción de eventos, la falta de agua. Recordaremos que Iquique tiene agua potable las 24 horas al día, para que las nuevas generaciones lo sepan, no hace mucho. Esto recién empezó en el año 1987, 1988, el agua 24 horas al día. Iquique, primero por su material de construcción, el pino oregón, era la falta de agua, era pasto de que un pequeño incendio se transformara en una catástrofe urbana. Y evidentemente, como tú bien indicas, Iván, pasados ciertos años con la llegada ya del poder chileno, acá se empiezan a emitir los primeros dictámenes, ordenanzas, en este caso municipales, que generaron enanchar calles, que teníamos el dámero español clásico, como cualquier ciudad peruana. Y el dámero se rompe y se cambia el sentido de muchas calles, que es lo que vamos a conversar en este momento, siendo el fuego, por lo tanto, el elemento que define y modifica la planimetría de la ciudad. Nuestra ciudad se distingue básicamente por tener estas grandes sirenas que al mediodía nos recuerdan que, las pailas. Claro, que estamos en la mitad de una jornada y que uno dice mediodía y no he pelado una papa todavía. Que nos falta el iquiqueño que todavía tiene ese decir. Pero cuéntanos un poquito, Marcelo, hitos, tanto en la era peruana como en la era chilena, que han marcado esta historia
trágica de incendios, de muertes, evidentemente, de destrucción, pero también de nuevamente resurgir de las cenizas. El primer indicio de nosotros de un incendio lo tenemos acá en Iquique en el año 1760. 1760, nos fuimos bastante atrás en la historia. Español. En la el época Iquique español, colonial. En un Iquique en que vivían aproximadamente 200 personas. Es el primer indicio histórico de un incendio. El primer incendio de proporciones que se tiene también reflejado a través de la historia es el incendio del 26 de agosto de 1860 con un Iquique que tenía una población aproximada de 1.500 personas y que motiva la creación de la primera compañía de bomberos acá en Iquique. ¿Qué fue? Compañía que desaparecerá en 1871. ¿Ya? Era una compañía peruana en la que se distinguen dos aspectos fundamentales. Primero, es ordenada su constitución por parte del gobierno peruano, ¿no? Y segundo, que recordaremos, el presidente en esos momentos, en ejercicio de Perú, era el mariscal Castilla Marquesado, que había nacido en la ciudad de Tarapacá y se había criado en Iquique, por lo tanto tenía una cercanía afectiva con lo que es Iquique. Y en segundo término, el teniente segundo de esa compañía era don Alfonso Ugarte Bernal, que después lo debemos caer como mártir de los peruanos, prócer, sí, claro, de los prócer peruanos, de la historia del Perú. en la asalto y toma del Morro de Arica. Y el secretario de esa compañía era don Guillermo Billinghurst. Nuestro vecino. Claro, vivía enfrente, ¿no? Claro, enfrente de los estudios. Pero Guillermo Billinghurst va a ser presidente del Perú también. Sí, y está enterrado en Pica. En los 1900. 1910, 1912. ¿Sí? ¿Por ahí? Ya. Sí, 1910, 1912. Bueno, ahí tenemos la parte de esos hitos de la fecha, iniciales. ¿Sí? Después ya con un Iquique un poquitito más consolidado, cuando ya se le declara incluso puerto mayor por la legislación peruana, cuando ya se forma lo que es el distrito marítimo, la provincia marítima, se funda la primera compañía de bomberos en el año 1870, que es la Germania número 2. Pero fíjese, aquí viene este detalle. La colonia alemana adopta el número 2 porque ya había existido una primera, que no funcionaba en ese momento. No estaba activa. Pero ellos respetaban el orden de precedencia. El 16 de octubre de 1870. ¿Podríamos decir que la Germania debería ser la número 1? Sí, por supuesto. Pero respetando esa precedencia, orden, los alemanes fundadores le colocan el número 2. La número 3 es la de que viene la colonia francesa, la Pompe France número 3, que va a tener una corta duración, desaparece en 1887. La cuarta compañía es la de los italianos, que se funda el 2 de enero de 1874. En esa época Italia compartía muchas provincias con con el entonces Imperio Austrohúngaro, y producto de las disputas por la provincia de Trieste, se separa el grupo de los croatas de los italianos. Hay una pelea interna dentro de esa compañía, y el 24 de junio de 1874 se funda la compañía eslava en ese entonces de bomberos, que es la actual número 5. Y en 1877, estoy hablando todo esto en época de Iquique peruano, se funda la primera compañía chilena de bomberos en Iquique. Recién en esa época. Sí, la número 6, compañía chilena. Por lo tanto, las primeras compañías de bomberos de Iquique, desechemos la primera que no existía, segunda alemana, tercera francesa, cuarta italiana, quinta austrohúngara, sexta chilena. Ninguna era peruana. Mire, a esta hora se va conformando ya nuestra mente. Si hay tantas compañías, uno preguntaría, Marcelo, es porque había muchos incendios, menores y mayores. Los incendios se descontrolaban con mucha facilidad por la falta de agua. Y ahí es donde entonces se requería mucho brazo, recordemos que no habían grifos, que no habían redes de agua, y el agua tenía que ser transportada en odres de cuero de lobo marino, 1 metro cúbico por odre, 1 tonelada de agua tenía que ser transportada a mano. A mano. A mano. Entonces ahí las compañías de bomberos tenían un sistema que sé que existió en algunas ciudades en Chile también, y que de alguna forma nos habla del clasismo que tiene Bomberos, que da origen a Bomberos. Bomberos es una institución que nace del clasismo. Por un lado estaban los voluntarios,
que eran los hombres que iban a entrar y apagar el fuego con sus uniformes vistosos, sus entorchados, que también tienen su porqué, su razón de ser. Pero quienes hacían todo el trabajo pesado, el transporte del agua, eran personas pagadas. Ya, eso no lo sabe. Eran no, asistentes. Asistentes pagados, de bomberos. Claro. Que incluso se vestían de una especie de camisa de brin celeste para diferenciarlos de los uniformes de colores que tenían cada uno de los voluntarios de acuerdo a su compañía. Una pregunta, Marcelo. Bueno, yo sé que tú eres bombero, pero ¿se estilaba que tú llegaras al incendio con tus colores, con tu casco? Por supuesto. Prácticamente como si fuese un desfile de... Lo que pasa es que en la antigüedad, Iván, no existían los uniformes de trabajo, las tenidas de combate de bomberos que están diseñadas y construidas con un material específico para darnos protección. En esa época no, solamente estaba la tenida de parada, hablemoslo de alguna manera. Y para diferenciar una compañía de otra eran los colores. Mira, en esta primera etapa estamos viendo los fuegos más importantes, lo que queda en la memoria y lo que ha quedado como antecedente de la destrucción, me decías. Ahora vamos, ¿sí? Si quieres comentar un poquitito de eso. Comentemos uno de ellos. Mira, el incendio que da origen al cuerpo de bomberos, habitualmente es un incendio que genera a bomberos. Vamos a citar, 1863, 8 de diciembre, el incendio de la Compañía de Jesús en Santiago. Mueren 2.500 mujeres de la más alta sociedad en la fiesta de la Inmaculada Concepción. No existía bomberos, solamente existían los batallones cívicos. Y a partir de eso se funda el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Una tragedia lleva a la conformación del Cuerpo de Bomberos. Incendio de San Francisco de Valparaíso. No existen los mecanismos para apagar un fuego que empieza a absorber todo el plan de Valparaíso. Manuel Blanco Encalá, intendente de la provincia, llama a los batallones cívicos a tratar de apagar, y en realidad quienes los apagan son las bombas contra incendios de los barcos de guerra de las distintas naciones que estaban anclados en Valparaíso. Se funda a raíz de esto entonces el 30 de junio de 1851 el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el Cuerpo de Bomberos más antiguo de Chile. ¿Lo mismo ocurre entonces en todas las ciudades? No. Acá en Iquique se fundaron las compañías y después se fundó el Cuerpo de Bomberos. Mira, pero todo sucede a raíz de un incendio. De incendios y de ya existían situaciones complicadas. Ya existían 6 compañías en teoría, cuando el 7 de octubre de 1875 1875 se produce uno de los incendios más grandes que se tenga memoria. Van a haber después más grandes, pero es un incendio que hasta ese momento fue considerado horroroso. 25 manzanas. Estamos hablando circunscritas al Iquique de hoy. Desde la gobernación marítima, ya desde el comienzo, claro, desde el punto de origen de Iquique, que es la gobernación marítima, hasta la calle aproximadamente Obispo La B, hasta Cegers. Es un cuadrante muy grande, es muy, muy grande. En esa época Iquique tenía aproximadamente 32 manzanas edificadas, se quemaron 25. O sea, un desastre completo. Absoluto, absoluto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las compañías que ya existían actuaban cada una por su lado. No existía un mando unificado. Explico. Hay un incendio, por decirlo así, poniéndonos en el lugar, en el cuadrante de la gobernación marítima. Correcto. ¿Concurre qué compañía? ¿La que llegó primero? ¿Hoy en día? No, en ese tiempo. En ese entonces concurrían todas. Todas. Y porque se daba la alarma por cuartel, es decir, por compañía. Y vamos a recordar un poquitito. La primera no existía. La segunda estaba ubicada donde hoy día está la protectora de empleados. El Teatro Municipal, por claro. ahí. ¿Sí? La tercera estaba ubicada por calle Bolívar, antes de llegar a lo que es Luis Uribe. Ya, la cuarta. Abajo del correo, por decirlo así, claro. donde están hoy día, ¿está bomberos también ahí, no? No, pero es más allá. Un poquito claro, cerca del edificio que está azulito, el edificio Humberston. El Humberston. La cuarta compañía estaba ubicada atrás de donde está hoy día. Y hoy día está en San Martín, ellos estaban ubicados en Serrano. Entonces no se llamaba calle Serrano. La quinta compañía estaba ubicada en lo que hoy día es Pedro Lagos, con Thompson aproximadamente. Sector del Morro, por decirlo de una manera, ¿no? Y la sexta compañía, la chilena, está ubicada en el borde externo de Iquique, en lo que hoy día sería Obispo La B con Esmeralda.
hacia el otro lado, Claro. cerca Esa era la ubicación. cerca de la estación de trenes, ¿no? Más o menos. Más o menos. Esa es la ubicación que tenían las compañías de bomberos entonces acudían todas. Y cada una trabajaba de acuerdo a sus propios patrones, criterios, mandos y sus posibilidades. Entonces no existía coordinación. Y por lo tanto, después de ese incendio, viendo que mucho de la catástrofe fue producto de la falta de coordinación, se hace una reunión y que concurren, por lo tanto, los españoles que se hacen cargo de este material de la compañía peruana. Por eso que después se llama Iberia número 1 y actualmente Española número 1. Concurren los franceses de la tercera y concurre la quinta compañía y fundan el cuerpo de bomberos de Iquique. Se exceptúan la segunda y la cuarta, los alemanes y los italianos. Pero se comprometen a actuar coordinadamente en los incendios, pero no estar bajo el mando de este cuerpo en su vida diaria como en vida de cuartel. Era un tema solamente de organización de ellos y de también... Pero esto va a cambiar 2 años después. ¿Cuál? En 1877, en agosto de 1877, cuando viene el gran terremoto de Iquique. Y de eso vamos a hablar en la siguiente, a la segunda parte. Perfecto. En el siguiente segmento que tenemos de conversación de la historia. La invitación siempre es que nos puedan seguir a través del 107.7 FM en la ciudad de Iquique y por supuesto a través de nuestro sistema de audio-video en las plataformas que corresponden, que estaremos entregando a todos ustedes y lo cual apreciamos que usted pueda escucharnos, posteriormente nos pueda ver y pueda también tener parte de nuestra historia, de la historia de Iquique.